Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, yo creo que la liturgia, que es la celebración en la cual todos nos reunimos como iglesia, como comunidad, para ofrecer a Dios nuestros corazones en la alabanza, en la adoración y en la celebración especialmente de la misa cada día, es muy rica y es una gran bendición por la luz que nos da. La liturgia es celebración, es decir, la actitud del pueblo de Dios que ofrece al Padre homenajes, alabanzas, porque un poco es así la corriente histórica de la humanidad, que aún en tiempo inmemorial, ¿no?, y en sociedades antiquísimas, siempre de alguna forma demostró su religiosidad. Y cuando no conocían al Dios que conocemos nosotros, que se reveló mucho después, sin embargo, ya esa identidad del hombre religioso lo llevaba a ofrecer a ese ser superior, que lo concebían de mil maneras, sacrificios, oraciones y cultos, de mil maneras diferentes, según las culturas, costumbres y posibilidades de las distintas épocas. Nosotros hoy, por medio de la liturgia, que es justamente esta reunión, en esta asamblea, algunos aquí, muchos allí en casa, estamos celebrando al Señor. Y la Iglesia nos ofrece entonces en este marco celebrativo, como ustedes ya bien lo saben, porque hemos hablado de eso muchas veces, nos ofrece todos los años un año litúrgico, que además de estar dividido en ciclos, también nos invita a celebrar en diferentes días la memoria o la fiesta de distintos santos. De hecho, nos estamos nosotros como parroquia preparando para una gran solemnidad de una de las tantas advocaciones de la Virgen. El próximo 8 de mayo, Nuestra Señora de Luján, patrona de aquí, de nuestra casa, de nuestra comunidad. Pero hoy, en este 3 de mayo, aparece también la memoria, el recuerdo, la celebración de dos apóstoles, ¿no?, que son Felipe y Santiago. Y digo todo esto porque fíjense ustedes la riqueza que dentro de la liturgia, de la celebración, nos ofrece el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por eso está muy bien cuando decimos que la misa es realmente una fiesta que tiene suculentos alimentos, manjares sustanciosos, y dos platos fuertes se sirven en cada misa, que Dios mismo nos sirve. Ahora, por ejemplo, en la liturgia de la palabra, este primer plato, esta entrada fuerte realmente que ya nos sacia el alma, y después, por supuesto, el cuerpo y la sangre de Jesús en el momento de la comunión, donde ya renovamos
en esa comunión, sea sacramental o espiritual, nuestra unión, común unión con Cristo y por supuesto entre nosotros. Porque la comunión, como ya sabemos, alcanza plenitud y perfección en nosotros, en nuestro corazón, si no solo venimos a comulgar, sino que esa comunión nos lleva a estar en comunión con mis hermanos, con todos, sin excepción. Porque me ayuda a comprender que en Cristo somos todos hermanos, de manera que nadie puede quedar excluido de mi corazón. Porque mi corazón ya no es el mío, sino mi corazón tiene los sentimientos del corazón de Jesús, que dio la vida por todos. Y yo tengo que ser de la misma manera, porque ya no es mi corazón, es el corazón de Jesús, que en comunión con Él obra en mí ese vínculo del amor, ese vínculo de la caridad. Bueno, digo todo esto porque en este día, fíjense qué providente la palabra de Dios, qué hermosa, qué elocuente y significativa como respuesta a nuestros días y a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar. La primera lectura está tomada de la carta de Pablo a los cristianos de Corinto, la primera Corintio, capítulo 15 en adelante, donde Pablo, apóstol, le escribe a los corintios recordándole justamente la misión del apóstol. ¿Cuál es la misión de un apóstol? Anunciar la buena noticia, predicar lo que ellos han recibido por gracia de Dios y para lo cual ellos fueron constituidos y elegidos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. El que llama es Jesús y en esa intimidad con Él te envía a ser su discípulo, testigo, a anunciar en definitiva la buena noticia, que todos estamos llamados a anunciar porque el apostolado es un don, ¿sí?, que se reparte y se comparte con toda la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana tiene que ser apóstol, discípulo de Cristo y misionero, es decir, que lleva, que anuncia, que evangeliza. Eso es lo que recuerda hoy Pablo. Les recuerdo la noticia que yo le prediqué y que a su vez ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Alimentarnos con fidelidad, perseverancia, constancia, humildad, gozo de las cosas de Dios, con fidelidad y perseverancia nos hacen verdaderos testigos, porque una cosa tan hermosa y tan poderosa recibida no se puede guardar privadamente, porque es una buena noticia. Y cuando uno recibe una buena noticia, y miren, uno se pone contento y no se aguanta, quiere compartirla con alguien, la que sea, humanamente hablando, la que sea. Porque todos queremos que los demás se gocen conmigo de esta buena noticia. Imagínense la buena noticia de la salvación. La buena noticia de que Cristo dio la vida y nos absolvió, nos liberó de todo mal y pecado y ya nos hizo en el Padre herederos de la gloria. Si alguno encuentra una noticia mayor que esa, que nuestra vida eterna está asegurada en Jesús, bueno, que nos la diga, así nos alegramos también. Pero yo creo que es imposible encontrar una noticia buena y hermosa y alentadora y superior a esta, que Cristo ha resucitado para nuestra salvación y que si Él murió y resucitó, todos nosotros estamos absueltos gratuitamente por los méritos de Cristo y nuestra vida entonces ya está llena de plenitud. La respuesta de nuestra parte, y bueno, es asimilarla en la fe, asimilarla en la oración, en el silencio, en la contemplación de este misterio que siempre, como decimos, nos superará porque es de Dios, pero que nos hace plenos, que nos hace hombres nuevos y que nos da alegría, gozo, paz, porque nos quita la palabra de Dios el yugo con el que nacimos, el yugo del pecado, el yugo de la culpa, el yugo del miedo, el yugo de esas necesidades que el hombre viejo permanentemente tiene y que no puede encontrar saciedad en nada ni en nadie, solo en Dios. Y nosotros tenemos la clave, el password, y el password es Jesucristo, la palabra clave para que todo el mundo utilizándola encuentre lo que busca, la felicidad en serio, la felicidad con mayúscula, la felicidad permanente. Por eso, hermanos queridos, ¿dónde está nuestra esperanza? En Jesucristo y en lo que Jesucristo hizo. Fíjense que Pablo, en el transcurso de la lectura primera que escuchábamos, anuncia lo que es el fundamento de la fe y lo que los apóstoles y la iglesia viene haciendo durante toda su historia. ¿Cuál es el querigma?
el primer anuncio, el anuncio fundamental que no se puede callar porque es clave, que Cristo, para nuestra salvación, murió y resucitó, cumpliendo las Escrituras, las promesas de un Padre que cumple en el Hijo lo que nos prometió desde siempre y para siempre. Y ese mismo Jesús resucitado se manifestó en la comunidad de los apóstoles y en la comunidad de los discípulos y de los cristianos. Hoy también en nosotros se sigue manifestando en la medida que vivimos la unidad, el amor y el vínculo de la paz. Por eso el Salmo hoy nos invitaba a proclamar en esta antífona tan interesante, ¿no? Y tan que da para tanto, diría yo. Resuena su eco en toda la tierra. El anunciador pronuncia un anuncio que resuena y no para, porque es el Espíritu el anuncio, y ese mismo Espíritu, como Jesús dice, viene y vuela, va a todos lados y nada ni nadie lo detiene, porque quiere llegar a todo corazón, con ese viento sagrado nos quiere acariciar a todos, con esa brisa de vida nos quiere llenar a todos. Resuena su eco por toda la tierra, ¿no? Fíjense ustedes que entonces está la evangelización, es decir, el anuncio del primer anuncio. Jesucristo murió y resucitó para nuestra salvación. Y después del anuncio evangelizador, que es el primer paso que da la Iglesia, está el otro anuncio, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de catequesis. La palabra catequesis significa kataeko, viene de ahí, ¿no? Viene del griego kataeko. Y esa kataeko significa resonancia. Cuando uno está en la montaña y pega un grito y la voz tuya choca contra las paredes rocosas y regresa, decimos el eco, volvió a mí. Así es la buena noticia, que cuanto más la proclamamos, en el eco del amor llega, toca el corazón, transforma el corazón de aquellos que son los destinatarios, pero después vuelve a nosotros para seguir enriqueciéndonos, porque ya está en nosotros, se produce en nosotros, no la producimos nosotros, se produce por la gracia recibida y por la vocación y la fe compartida, ¿no? Y en esta dimensión de la palabra nos encontramos hoy en el Evangelio de Juan, evangelio que corresponde a la fiesta de estos dos apóstoles, Felipe y Santiago, el Evangelio de Juan, que de hecho venimos anunciando, ¿no? Porque es parte del Evangelio que se va leyendo en la liturgia de todo casi este tiempo de Pascua. Pero hoy fíjense, y un poco recordamos, porque esto nos va a traer a la memoria lo que no hace mucho escuchamos en estos días de Pascua, que a la hora de pasar de este mundo al Padre, es decir, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús hace ese discurso de despedida, pero dejándole en esa última cena elementos fundamentales sobre sí mismo. Jesús habla de sí mismo y desde sí mismo les habla del Padre y la misión que se va a terminar cumpliendo en Él, que ya comenzó el día de la encarnación, del nacimiento, de la llegada del Hijo de Dios a la tierra como hombre, que transcurrió durante toda su peregrinación y misión terrenal como hombre anunciador del reino, pero que ahora se completará y llegará a la perfección a través de la necesaria pasión y muerte, cumpliendo así todas las promesas del Padre y demostrando con esa muerte que nos ama tanto Dios en Jesucristo que no se reserva nada, ni siquiera la propia vida. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice a Tomás en ese momento. Nadie va al Padre sino por mí. Ustedes conocerán a mi Padre, y ya lo conocen, de hecho, porque lo han visto. Y ahí la pregunta de Felipe, que demuestra ser un discípulo, sí, deseoso de las cosas de Dios, pero todavía muy desorientado porque su cabeza piensa en el plano de lo humano. Él le está hablando de un Padre, Felipe relacionará con el Padre Dios, pero ¿qué Padre Dios? ¿No será otro Padre que tiene? Jesús va más allá, siempre quiere ir más allá, pero no siempre los discípulos están preparados para entender esa dimensión superior de una palabra pronunciada.
¿Y qué les pronuncia? ¿Qué les dice? Felipe, le dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando le dice, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, todavía no me conocés. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Las palabras que yo digo no son mías, sino el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Es decir, Jesús, ven, se presenta simplemente como un instrumento del Padre, y la misión de Jesús es presentar el amor del Padre. En definitiva, Jesús hasta está despojado de sí mismo en su misión, porque lo único que nos quiere hacer entender es que Él está acá enviado por el Padre, pero es el Padre quien actúa en Él, por el Espíritu Santo. Es decir, es una acción trinitaria. Quien lo ve a Jesús no puede decir que no contempla la Trinidad. Cuando vemos a Jesús, vemos el rostro humano del Padre Dios. Y la acción de Jesús, los milagros de Jesús, la palabra de vida, a la que tantos dirán, este tiene palabras de vida eterna, son pronunciadas por el Padre en el Hijo desde el Espíritu Santo. Por eso decimos que contemplar en el silencio a Jesús, sea en nuestra intimidad de oración contemplativa interior, sea en la adoración eucarística, sea en este momento, si quieren también, en el marco de la misa, es una acción trinitaria. Por eso Dios es uno solo, pero son las tres personas divinas que son distintas y y se complementan unas a otras, las que juntas como un solo Dios hacen la obra de la salvación. Un misterio de la teología que jamás la teología humana llega a poder explicar. Por supuesto que se ha dicho mucho, muy profundo, y se ha discutido mucho a lo largo de estos más de 2000 años de historia de la Iglesia sobre, por ejemplo, el Tratado de la Trinidad. Pero siempre van a quedar puertas abiertas, porque si nosotros pudiéramos, o los hombres cultos y científicos de la Biblia y demás, pudieran explicar a Dios en su totalidad, Dios dejaría de ser Dios. El único que pudo explicarlo de una manera como tal fue Jesús, y ni aún a Él le entendieron. ¿Cuándo recién le entienden los discípulos, los apóstoles, lo que Jesús en estos momentos previos a su muerte enseñó? ¿En qué momento? En el momento en que reciben el Espíritu Santo, que son bautizados en el Espíritu, porque son los dones del Espíritu Santo, en el entendimiento, en la sabiduría, en la ciencia, en el consejo, quienes le iluminan la inteligencia y la vida para que ellos hagan ese clic interior y se den cuenta que ya no son ellos, es Cristo en ellos. Es un proceso, de ahí la conversión verdadera, porque la conversión que hemos vivido tanto y hemos hablado tanto de ella, por ejemplo, en Cuaresma, y se habla de siempre, ¿no?, que tenemos que convertirnos, no es dejar de hacer cosas malas. Obviamente que tiene que ver algo con eso, pero eso no es más que una consecuencia. La verdadera conversión es hacer un proceso realmente de fe, dejándolo a Dios ser Dios en mí. Que Él sea, porque yo me dispongo, lo pido, lo busco y lo deseo, y entonces me ofrezco en mi silencio contemplativo de la oración al Señor, para que sea Él entonces que por medio del Espíritu que ya vive en nosotros, en el bautismo y para siempre, vaya con los dones, como les dije, iluminando nuestra conciencia, nuestra inteligencia, vaya purificando nuestra voluntad, y nos haga verdaderamente libres, porque la libertad de los hijos de Dios no es hacer lo que uno quiere, sino es dejarse llevar por el espíritu de la libertad, que nos libera de todo obstáculo, de toda radicalidad, de todo corralito, si quieren usar un término bastante conocido por nosotros en otras dimensiones. No estamos acorralados, estamos liberados. Esto es el gran, por así decirlo, misterio. No digo secreto porque fue revelado, ya no hay secreto, pero sí es un misterio que nosotros vamos a ir cada vez como palpando más, gustando más, ¿no? Miren, y permítanme poner un ejemplo culinario si quieren, pero los buenos vinos, para poder realmente disfrutarlos en serio, requieren tiempo. No solo el tiempo del proceso de elaboración, sino el tiempo de la degustación. Uno lo contempla en el color
y lo mira, el color que la madre uva le dio. Luego el aroma, ese aroma que es una conjunción de episodios químicos pero naturales al mismo tiempo, que fue haciendo la uva desde que fue cosechada hasta que el vino se sirve en la copa. Y uno huele eso, que cada vino según su uva nos presenta, o según su elaboración, un aroma diferente, algunos más suaves, otros más intensos. Y por último el gusto. Y dicen los enólogos o los sommeliers que cuando uno toma el buen vino y lo degusta, tiene sabores según un proceso. A primera boca en la lengua, un gusto. Al paladar, otro gusto. Y así, a medida que uno lo va saboreando, va como manifestando todas las riquezas y las propiedades que ese determinado vino tiene. Y así se lo disfruta, porque para eso. Bueno, esto llevado a nuestra vida en cuanto a la comprensión espiritual del misterio, necesita ese proceso de degustación interior, que exige de nosotros silencio, quietud y tiempo. Y nuestros sentidos espirituales son los que van captan la riqueza, los matices. El vino solo se revela en el paladar, el espíritu solo se revela en el interior. No tenemos que buscar nada, simplemente poner en marcha, en acción, nuestros sentidos espirituales. Y eso, insisto, se hace en el silencio, en la quietud, en el tiempo, escapándonos de lo ruidoso que distrae y de todo pensamiento destructor o preocupante, porque ahora es tiempo para degustar las cosas de Dios. Esas cosas de Dios después me van a embriagar, como pasa con el que usa y abusa del vino, pero me van a embriagar de una manera distinta, no sabiendo qué hacer, estando a la deriva, sino con un embriague que es alegría, el vino que alegra, dice Pablo, el pan que regocija nuestras vidas, haciendo referencia a la comunión. Bueno, así tiene que ser. Y así lo comprendieron los apóstoles. Y fíjense cómo el Señor va develando esto en el Evangelio, en esa explicación que le hace a los apóstoles, que casi al final del Evangelio les dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. ¿Cómo, Señor, yo puedo hacer todo lo que vos hiciste? Yo también puedo hacer milagros en tu nombre. Yo también puedo expulsar demonios. Yo también puedo sanar enfermos. Yo también puedo purificar impuros. Sí. En realidad no sos vos. Es el mosto del Espíritu del resucitado que lo va a hacer en vos. Y ciertamente que cuando uno se predispone, esto se da. No vamos a levantar un muerto de un ataúd, no es eso. No vamos a limpiar una enfermedad, no sabemos, pero no se trata de eso puntualmente, materialmente hablando. Se trata de una entrega por el amor recibido que permite a Dios a través nuestro cambiar la vida del oyente, cambiar la vida del que está en mí, buscando justamente vida porque está en la oscuridad, buscando luz porque está en sus tinieblas, buscando andar y vivir porque está paralizado, paralítico, porque el mundo lo paralizó, su desesperación lo hundió. Entonces nosotros somos los enviados en el nombre de Jesús como los contemporáneos apóstoles del hoy para ir a anunciar lo que a su vez hemos recibido y nos transformó primero, y ahora nos invita a Dios, harán obras aún mayores. Y sí, si nos ponemos a pensar un poco, y por eso les aconsejé y les sigo aconsejando que lean Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si nos ponemos a pensar todo lo que hicieron estos dos tipos, y los que se fueron sumando al grupo de los apóstoles, obviamente que fue mucho más de lo que hizo Jesús. Jesús, en sus 30 años aproximados de vida pública, hizo mucho, pero lo hizo de una manera limitada, en un pueblo limitado. Después sí envió a los apóstoles para que hagan mucho más. ¿Y quiénes fueron los que llegaron a nuevas tierras? ¿Quiénes fueron los que llegaron a dimensiones conocidas territorialmente en aquel entonces de la lejanía?
como los viajes de Pablo, las misiones que han hecho los apóstoles, África, Europa y demás. ¿Cómo llegaron? Jesús jamás salió de Jerusalén, de Israel, por así decirlo. Jesús jamás estuvo en el mundo helénico, ni mucho menos en Europa, Roma, España, donde sí llegaron Pablo y Pedro, por ejemplo. De hecho, ahí murieron. Entonces, ¿y cuántos más? ¿Cuántos otros santos, apóstoles que a lo largo de esta historia han diseminado el mundo? Y hoy el cristianismo, no digo el catolicismo, el cristianismo verdadero está en el mundo entero. En algunos lugares más reconocido y más vivido, en otros menos, según culturas e historias. Pero la palabra de Dios llega a todos lados, resuena su eco en toda la tierra. Queridos hermanos, entonces ven, celebrar la fiesta de los apóstoles es celebrar nuestra propia idiosincrasia espiritual, nuestra propia identidad, nuestra verdad. Y desde esa verdad, en el lugar que nos toca estar, en la cultura que nos toca vivir, en el momento presente que nos toca andar, seguimos siendo discípulos, misioneros, testigos y evangelizadores, porque un cristiano que cree no puede callar su fe, porque el que tiene fe tiene un mensaje. María querida, mamá, estamos preparando la fiesta que se nos acerca, tu fiesta. Recibí nuestro corazón como recibiste y acompañaste el de los apóstoles de tu Hijo, animándolos, aún en esos momentos que también pasaron sus dificultades y sus temores. No los dejaste nunca, hoy no dejas a la iglesia. Por eso nosotros, que somos la iglesia de hoy, te pedimos tu bendición. Que así sea. Que así sea.